Economía, Dani, primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, la vimos el día de ayer y hoy damos un repaso por algunas de las propuestas económicas de los dos candidatos y comenzamos por las polémicas pensiones. Así es, Raúl, y es que estamos hablando de dos candidatos que saben de lo que van a hacer, porque es un economista y un ingeniero empresario de toda la vida quienes se riñen en esta contienda. Además de la sostenibilidad fiscal y combatir la creciente inflación, las pensiones son efectivamente uno de los principales retos económicos que afrontará el próximo presidente del país. Y es que según la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, apenas el 22% en edad de jubilarse recibe este ingreso. En el país hay dos modalidades, la pública y la privada, y al Estado le cuesta mucho dinero mantener este régimen público. Por eso el tema ha sido objeto de múltiples debates en los que, valga la pena decirlo, el candidato Rodolfo Hernández no ha participado. El aspirante de izquierda, Gustavo Petro, propone una reforma estructural que fortalezca el sistema público y que, sin tocar la edad de jubilación, que es de 62 años para hombres y de 57 para mujeres, garantice al menos un ingreso de pensión por encima de la línea de pobreza. Su contendor buscaría aumentar los subsidios pensionales para personas de escasos recursos, es decir, reducir la brecha con las pensiones altas y dotar de un salario mínimo mensual a aquellos a quienes no les alcanzan los recursos para pensionarse o las semanas cotizadas mejor. Así es, Dani. Cambiamos entonces ahora de tema, los retos y las propuestas en materias de empleo. Bueno, si bien la cifra de desempleo en Colombia no baja, pero sí al nivel de sus pares en América Latina y se ha mantenido en un buen tiempo en un dígito, se ha recuperado después de la pandemia, pues la reactivación todavía está rezagada. Y el mayor problema es la informalidad, que afecta a 1 de cada 2 trabajadores, por lo menos. Gustavo Petro propone, entre otras cosas, replantear los tratados de libre comercio para crear nuevos puestos de trabajo y que el Estado ofrezca empleo a quienes no lo encuentran en el sector privado. Mientras que su contrincante, Rodolfo Hernández, plantea exenciones tributarias para la creación de emprendimientos digitales y también dice que va a fortalecer el Ministerio de Trabajo para que identifique cuáles son esos sectores laborales más activos y así poder protegerlos. Y en lo que más difieren los candidatos, Dani, es en la transición energética. Claro, y es que Colombia es un país que depende mucho del petróleo. Solamente por citarle un ejemplo, 4 de cada 10 dólares que exporta provienen de este sector. Y el futuro de la industria pues distaría mucho según el aspirante que llegue a la Casa de Nariño. Gustavo Petro, por un lado, quiere transitar muy rápidamente hacia otras fuentes de energía, eliminando los incentivos al sector minero energético, incentivos tributarios, dejando de otorgar también licencias para exploración de hidrocarburos y de gran minería a cielo abierto. Esto es difícil en un país que, por ejemplo, tiene algunas de las más grandes minas de carbón a cielo abierto del mundo, como lo es el Cerrejón en La Guajira. También detendría el desarrollo de los llamados de los yacimientos costa afuera, que es de donde proviene gran parte del gas natural que consume el país, y también los pilotos de fracking o el fracturamiento hidráulico de rocas para extraer petróleo, contrario a lo que piensa su rival Rodolfo Hernández, quien además promovería el desarrollo de energía eólica y solar, pero no ha dado detalles sobre cómo lo haría. Bueno, esperemos que esos detalles los dé pronto y cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de la inflación en Europa, Dani. Específicamente vamos a hablar de España y de Alemania, que son los países que ya revelaron el dato previo a que lo haga Eurostat, que aglutina finalmente a todos los países de la Unión Europea. En el país germano, la inflación alcanzó su nivel más alto en casi medio siglo en mayo. La razón tiene que ver con los precios de los alimentos y los combustibles que vienen subiendo a su ritmo más rápido en varios años. Como también ocurre en España, que anotó en marzo su peor dato de inflación desde 1985. Ya en abril se había recuperado y en mayo volvió a retomar su tendencia alcista. La inflación acumulada entonces en este país en los últimos 12 meses se aceleró hasta el 8,7% y lo que sí bajó fue el precio de la electricidad. Indicadores económicos.
Raúl, las acciones mundiales subieron este lunes después de que Wall Street se recuperara de una serie de caídas de 7 semanas y también después de que China relajara las restricciones antivirus sobre la actividad comercial tanto en Shanghái como en Beijing. Las bolsas europeas operan mixtas en medio del inicio de una reunión de líderes de 2 días en Bruselas para discutir de nuevo sobre el posible embargo de petróleo a Rusia y sobre el cual estaremos informando. Así es, Dani. Muchísimas gracias, como siempre, por toda la información económica. Nos vemos mañana con más economía aquí en Directo América y empezamos ahora a hablar con Luis Méndez de Deportes.